La inversión en capital humano. En esta clase estudiaremos el enfoque de inversión en capital humano. Capital humano es el término que usan los economistas para la educación, salud y otras capacidades humanas, que cuando aumentan producen incrementos de la productividad. Para evaluar la inversión en capital humano podemos hacer una analogía con la inversión en capital físico. Después de hacer una inversión inicial, la expansión de la educación y las mejoras en salud generan un flujo de ingresos futuros. Por lo tanto, podemos deducir una tasa de retorno y compararla con la de otras inversiones. Esto se hace estimando el valor presente descontado de los ingresos adicionales, que se compara con sus costos directos e indirectos. A continuación, ilustraremos este enfoque usando inversiones en educación, pero los mismos principios aplican para la inversión en salud. El gráfico muestra el perfil de ingreso por edad según nivel de educación en Venezuela. En el gráfico en el eje X se muestra la edad y en el eje Y se muestra el ingreso anual. Y las distintas líneas muestran el perfil de ingresos por edad de distintos niveles de educación. Se observa que quienes estudian más empiezan a trabajar más tarde, pero sus ingresos claramente superan a los de los menos educados. Por ejemplo, esta línea negra oscura representa el perfil de ingresos de aquellos que solamente tienen educación primaria, mientras que esta línea negra más delgada representa los ingresos de aquellos con educación universitaria. Se observa que empiezan a generar ingresos más tarde en su vida, pero su perfil de ingresos es siempre superior a de aquellos que solamente tienen educación primaria. Para calcular el retorno de la educación, se debe comparar ese mayor ingreso con los costos directos e indirectos de esta. Se podría decir que es el perfil de ingreso de distintos niveles educacionales en Chile. Este gráfico muestra el ingreso promedio en verde y mediano en amarillo según el nivel educacional, y los puntos muestran el porcentaje de la fuerza de trabajo. Claramente se observa que mientras mayor es el nivel educacional, mayor es el ingreso promedio y mediano. También se observa que la mayoría de los trabajadores en Chile, el 41,6%, tiene educación secundaria como máximo nivel educacional, y más de un 50% de la población tiene educación secundaria o primaria. Aproximadamente un 26,7% de la fuerza laboral tiene educación universitaria y el 4,2% tiene estudios de posgrado. Habíamos dicho que para calcular el retorno de la educación se debe comparar el mayor ingreso de la educación adicional con sus costos directos e indirectos. Los costos directos de la educación son las matrículas, aranceles, libros, materiales, uniformes, etc. Los costos indirectos son los ingresos a los que se renuncia por estudiar, el costo de oportunidad. Las ganancias de ingreso de la educación adicional están dadas por esta expresión matemática, donde E es el ingreso con educación adicional, N es el ingreso sin educación adicional, T es el año e I es la tasa de descuento. Se dice que se estima el retorno de la educación adicional porque se compara los ingresos de dos niveles de educación. Por ejemplo, N sería la educación. Pensemos que estamos evaluando la decisión de un estudiante que acaba de terminar la enseñanza secundaria y está decidiendo si vale la pena o no estudiar en la universidad. En su caso, su ingreso sin educación adicional sería N y su ingreso con educación adicional, es decir, con educación terciaria o universitaria, sería E. Esta diferencia es los ingresos adicionales que obtendría ese estudiante o trabajador
al obtener dicha educación adicional. Tasa de descuento. Es la tasa anual a la que se descuentan los valores futuros, de forma de hacerlos comparables con los valores en el presente. Se puede interpretar como el costo de oportunidad y el riesgo de una inversión. Una forma análoga aplica en el caso de la salud. Por ejemplo, invertir en una mejor nutrición permite aumentar el flujo de ingresos futuros, pero implica dedicar una mayor cantidad de recursos a la alimentación. Esta figura representa los trade-offs de la decisión de seguir estudiando. Se asume que el individuo trabaja desde que termina su educación hasta que se retira o muere a los 66 años. Y se muestran dos perfiles de ingresos. 1. Educación primaria completa y 2. Educación secundaria completa. Aquellos con educación primaria empiezan a trabajar desde los 13 años y aquellos con educación secundaria empiezan a trabajar a los 17 años. Costo indirecto. Si un individuo opta por asistir a la educación secundaria, estaría renunciando a 4 años de ingresos, ya que no empieza a trabajar a los 13 años, sino a los 17. Mientras que los costos directos son los aranceles, materiales, uniformes, etc., que en el gráfico se muestran como un ingreso negativo. Durante el resto de su vida, la persona tendrá unos ingresos correspondientes con su nivel de educación. En el caso de los graduados de educación primaria, corresponde a esta recta ascendente inferior, mientras que los graduados de educación secundaria reciben este ingreso que está dado por esta línea curva ascendente superior. Por lo tanto, la diferencia de ingresos de la educación primaria versus media corresponde al área marcada como beneficios en el gráfico, esta área azulada. $1 hoy vale más que $1 en el futuro, por lo que los beneficios futuros deben ser descontados apropiadamente, usando la tasa de descuento. El retorno de la educación es la diferencia entre el área de los beneficios y la de los costos. La tasa de retorno de la educación será mayor cuando la tasa de descuento sea menor, cuando los costos directos e indirectos sean menores y cuando los beneficios sean mayores. Las columnas del lado derecho del cuadro muestran estimaciones del retorno de la educación, desde el punto de vista del individuo o punto de vista privado en distintas regiones. Aquí tenemos el retorno de la educación primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, en África subsahariana se encuentra que el retorno de la educación primaria es superior a un 37%, lo que es muy alto. Estas tasas de retorno corresponden a distintas regiones: Asia, Europa Oriental, Latinoamérica y el Caribe, países de la OCDE, África subsahariana y el promedio mundial. Se observa que las mayores tasas de retorno de la educación se encuentran en los países en desarrollo. Por ejemplo, en Latinoamérica, el retorno de la educación terciaria es de 19,5%, mientras que entre los países de la OCDE es de solamente un 11,6%. Esto significa que el diferencial de ingresos entre aquellos con más y menos educación es mayor en promedio en los países en desarrollo. Es decir, en un país en desarrollo conviene más estudiar y alcanzar un alto nivel educacional. Las columnas del lado izquierdo indican la tasa social de retorno. Esta tasa incluye los subsidios públicos como parte de los costos directos de la educación, ya que es parte de la inversión desde el punto de vista social. Sin embargo, este cálculo no considera las externalidades positivas de la educación. Si consideráramos todos los costos fiscales dados por los subsidios y los beneficios para el bienestar social dados por las externalidades, podríamos extender el análisis de los trade-offs de la educación al punto de vista de las políticas públicas, es decir, determinar cuál es el nivel de educación que debería ofrecer gratuitamente o subsidiadamente el gobierno.
El costo social de la educación es el costo de oportunidad para la sociedad de los recursos que financian una costosa expansión educacional a niveles superiores y que podrían ser más productivamente ocupados en otros sectores de la economía. Podría darse el caso en que fuera más rentable desde el punto de vista social invertir en infraestructura o en hospitales que invertir en educación. En cambio, los costos privados son los costos pagados por los individuos de forma privada. Se observa que a medida que los estudiantes avanzan en la escala educacional, el costo social de la educación aumenta rápidamente, lo que se debe a que la educación superior es mucho más costosa que la primaria. En cambio, los costos privados aumentan más lentamente e incluso pueden disminuir, debido a que la educación superior se encuentra altamente subsidiada. Esta brecha creciente de costos sociales y privados es un incentivo a la demanda por educación, que termina siendo mayor para los niveles superiores que los inferiores. En esta figura lo podemos ver gráficamente. Ilustra la divergencia entre costos y beneficios sociales y privados. Podemos ver por qué esta divergencia puede conducir a una mala asignación de recursos cuando los intereses privados se imponen a los criterios de inversión social. La figura superior grafica los beneficios y costos privados en relación a los años de educación. Se observa que, a medida que un estudiante completa más años de educación, aumenta sus beneficios más rápidamente que sus costos. Para maximizar la diferencia entre beneficios esperados y costos, y así maximizar el retorno de la educación, la estrategia óptima desde el punto de vista privada o del individuo es alcanzar el mayor nivel educacional posible. Aquí se observa que en el nivel terciario se maximiza la diferencia entre los costos privados y los beneficios privados esperados. La figura inferior grafica los beneficios y costos sociales en relación a los años de educación. Al inicio, los beneficios sociales aumentan rápidamente, cuando la gente recibe educación básica y aprende habilidades esenciales, como leer y escribir, sumar y restar, etc. Sin embargo, luego los beneficios sociales siguen aumentando, pero más lentamente. En contraste, al inicio los costos sociales aumentan lentamente, pero luego se disparan cuando se alcanzan los niveles más altos de educación. Esto se debe a que la educación primaria es barata de ofrecer, mientras que la educación secundaria y terciaria es significativamente más cara, lo que se debe a los mayores costos en capital, como edificios y equipos, y otros costos recurrentes, como los salarios de los profesores de la educación de mayor nivel. Asimismo, ocurre que la educación universitaria suele estar subsidiada fuertemente, lo que también incrementa su costo. La figura muestra que la estrategia óptima desde la perspectiva social, es decir, la estrategia que maximiza la tasa de retorno social de la educación, es ofrecer a todos los estudiantes B años de educación. Más allá de B años, el costo social marginal de la educación excede sus beneficios, disminuyendo el retorno social de la educación.